Mi nombre es Raúl Roa, yo tengo una introducción, pero básicamente para todo el que se pregunta de qué se trata la charla, nosotros vamos a estar utilizando un canal digital que todo el mundo está familiarizado, que es WhatsApp, para darle órdenes a un bot para que genere código que luego vamos a correr en un emulador de Nintendo. Básicamente la idea es que nosotros tengamos un ROM, que es lo que tú corres en un emulador, el equivalente a un cartucho de forma digital, y entonces eso corra en el emulador. La intención de esa demostración es básicamente exponerlos a modelos que en cierto sentido tienen la capacidad de hacer ese trabajo, cómo eso es diferente de mecanismos tradicionales que la gente asumiría que se tienen que utilizar para esto, como ChatGPT y los APIs de OpenAI. No usamos ninguno. Y eso es muy interesante porque al final del día te enseña que no necesariamente ese es el camino. Hay un tema de costo y hay otro tema de criterios para poder tomar esa decisión. Entonces, nada, partiendo de ahí vamos a entonces empezar a hablar de la charla. Lo primero que quiero aclarar es que todo lo que vamos a ver, incluyendo la misma presentación, fue generado por AI. Las ilustraciones, el contenido, los temas, básicamente yo tenía un párrafo o un guión que tengo por aquí, está lleno de tachones, que representaba mi punto de partida. Y básicamente yo fui iterando sobre ese punto de partida, dándole instrucciones al mismo chatbot para que entonces pudiera generar la presentación que estamos viendo ahora y asimismo los demos que vamos a estar consumiendo. Entonces primero vamos a hablar un poco de mí. Mi nombre es Raúl Roa, yo soy CEO de una empresa local que se llama TaxShelf, donde trabajamos con inteligencia artificial para poder automatizar procesos. Básicamente, a mí me gusta describirla como una empresa que habilita al acceso de inteligencia de negocios a otras empresas por medio de la automatización. Entonces, básicamente dentro del trabajo nuestro, nos interesa hacer que las computadoras hagan cosas maravillosas y entre ellas es poder identificar información y ponerla donde pertenece, sea cual sea su representación. Si alguien tiene una foto de un documento físico, por ejemplo, que es la representación común de información en el mundo que vivimos, que la herramienta sea capaz de primero saber de qué se trata esa foto y luego entonces pueda extraer información que sea de utilidad para poder entonces automatizar cualquier proceso asociado con eso. Además de eso, yo también soy CTO de una empresa que se llama Yoyo, donde nosotros básicamente habilitamos a proveedores informales a cobrar con tarjeta de crédito. Y también soy contribuidor de algunas librerías de OpenGL, open source, así como también un cross-compiler que hoy en día es muy famoso gracias a WebAssembly que se llama Mscripting. Además de mí, durante la charla me va a estar acompañando un producto que nosotros trabajamos en TaxShelf que se llama Johnny 5. Es básicamente la interfaz o el chatbot mediante el cual nosotros generamos esta presentación y obviamente yo voy a estar interactuando a la hora de trabajar en el demo. Tenemos fanboys. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de lo básico. Como mencionaba, yo voy a empezar a hablar de fundamentos que en teoría deberían de ir construyendo, ¿verdad?, conceptos sobre los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Primero vamos a hablar de cuál es el chip que alimenta al Nintendo. Es un chip basado en una arquitectura que se llama la 6502 de una compañía que se llama MOS. Sin embargo, el chip específico que utiliza Nintendo es un chip hecho a la medida en base a ese estándar. Ellos básicamente contrataron a una empresa que se llama Ricoh, que hace impresoras, para que desarrollara dos chips para ellos. Uno que se encargara de la interfaz gráfica y otro que se encargara de lo que es la unidad de procesamiento. Y básicamente la idea es que eso fuera el corazón de desarrollo de la plataforma para todos los desarrolladores que iban a trabajar creando contenido sobre ella, ¿verdad? Entonces, eso no solamente fue el corazón del Nintendo, del NES específicamente, sino que también fue el corazón de otras plataformas como Atari, como el Commodore, o, por ejemplo, algunos productos de Apple. De hecho, tuvo un lifespan bastante largo. Empezó en 1975 el estándar y siguió siendo utilizado durante todos los 80 por diferentes tipos de dispositivos. Básicamente tú tienes que conocer lo que se llama el instruction set, que es el conjunto de instrucciones que entiende el procesador, y a bajo nivel trabajar con él para poder lograr lo que sea que quieras. Entonces, como mencionaba ahorita en el preámbulo, tienes que trabajar en assembler, pero específicamente el assembler para ese instruction set.
y específicamente el assembler para el conjunto de linkers y compiladores asociados al instruction set con el que vas a estar trabajando. Puede ser que tú trabajes con el 6502, pero tenga un compilador diferente a el que yo estoy utilizando para estos ejemplos, que es el CC65, por ejemplo. Y eso puede cambiar el código que escribes y la manera en que representas información. Entonces, otro concepto que es importante discutir es un concepto al que casi todo el mundo está expuesto, que es el concepto de los neural networks. A ver si... no se había movido. Que es el concepto de los neural networks. Y básicamente el concepto de los neural networks es muy particular. Son herramientas que entienden patrones y esos patrones lo transforman en información útil. Esa es la manera más fácil de describirlo. Emula, obviamente, lo que es una red neuronal del cerebro. Su forma más básica o su unidad mínima es algo que se llama un perceptrón. Y podemos de nuevo hablar de manera extensa solamente sobre eso, pero no creo que sea el propósito de la charla. En caso de que ustedes quieran información, esto va a estar público, hay comentarios detrás que describen exactamente qué es, pero entiendan que nosotros vamos a estar trabajando con diferentes modelos que fueron generados por medio de una red neuronal, y esa red neuronal tiene un propósito específico dentro de esta presentación y obviamente las demostraciones que vamos a estar trabajando. También otra cosa que es importante mencionar es que vamos a estar trabajando con una arquitectura muy específica de redes neuronales que se llama Recurrent Neural Networks y se utiliza muchísimo para lo que es la generación de secuencias. Cuando yo hable de una secuencia voy a estar hablando de muchas palabras que se generan en un orden lógico dentro de un contexto específico. Dígase, si yo le digo a un programa que genere un párrafo utilizando un estilo de escritura específico, como por ejemplo Shakespeare, que son ejemplos que están en internet, esas secuencias son las palabras que van apareciendo una tras de otra para poder generar ese contenido en un contexto específico con sentido. Entonces, eso es muy útil cuando tú tienes reglas o constraints como código, porque el código no se escribe a lo loco, sino que tú generas una secuencia, que es un bloque de código, que tiene un orden específico según reglas predefinidas o data histórica que tú alimentas a la red neuronal y que al final del día entonces se produce en un contexto específico y obviamente con sentido. Entonces, ese es básicamente el corazón de todo lo que vamos a estar viendo hoy. No vamos a usar una red neuronal, lo que llama vanilla, que es una red neuronal recurrente pura, sino que vamos a utilizar una variante de ella que se llama Long Short Term Memory, LSTM. Y si han visto algún paper asociado con este tipo de cosas previo a ver GPT y la arquitectura de GPT, es muy probable que esta fuera la herramienta que utilizaran para poder generar secuencias de texto. Entonces, primero vamos a empezar por el chip. Básicamente, como mencionaba, su introducción fue en 1975. Era súper barato, súper eficiente y por eso tantos equipos adoptaron el chip como el corazón de sus operaciones. En el caso particular del NES, era la base de la plataforma de desarrollo, era lo que iban a entregarnos a nosotros para que pudieran limitar nuestra capacidad de trabajo y por ende ellos quisieron eliminar algunas cosas que entendían redundantes y por eso no es fiel completamente al estándar oficial de MOS. Finalmente, sigue siendo un icono, ¿verdad? En términos de la época o de la era, donde todavía hay gente trabajando en esta plataforma y creando contenido nuevo. De hecho, hay juegos nuevos en una comunidad muy vibrante de NES, donde se hace algo que se llama MOX o My Own Creation, donde gente hace su propio juego. En el caso particular de nosotros, vamos a estar trabajando con un agente que va a interactuar con esa red neuronal recurrente y básicamente va a tener un rol muy particular con respecto a lo que es el desarrollo de esta arquitectura. Él va a tener una capacidad limitada de entendimiento, a diferencia de ChatGPT, que es un bot generalista. Este bot está focalizado y va a utilizar algo que se llama reconocimiento de intenciones o clasificación de intenciones, donde básicamente yo voy a tener ejemplos de palabras, no palabras clave necesariamente, pero sí oraciones que pueden ser asociadas a una intención del usuario y luego transformadas en un plan de acción. Entonces, ese es un primer modelo de clasificación que vamos a estar utilizando, solamente para poder entender la similitud entre la instrucción que envía el usuario y las capacidades que tenemos definidas dentro del bot. Además de eso, también vamos a definir cuáles son las limitantes del bot. El bot va a escribir código. El código que va a escribir va a ser en Assembler o va a ser en C, utilizando un tool belt que es muy específico, que es el CC65. Y finalmente, yo voy a estar hablando más adelante en comparación de por qué yo elegí este camino en vez de utilizar lo que era obvio, que prácticamente todo el mundo me dice, tú charlas con ChatGPT, y realmente no lo es,
por varias razones que yo voy a estar discutiendo más adelante. De igual forma, yo quiero abundar un poquito sobre lo que es una red recurrente neuronal. Y básicamente la idea de la red recurrente neuronal es interpretar patrones dentro de texto para luego generar secuencias emulando esos patrones. Y algo muy particular es que crea un contexto en base a data que tú le alimentas, pero a medida que va generando las palabras, va olvidándose de lo que fue creando en el pasado. Tiene una memoria muy corta. Y eso es importante porque, a diferencia de ChatGPT, por ejemplo, donde hay un contexto que también tiene un límite, aquí el contexto es bastante corto o nulo, porque cuando termina de producir el resultado no se acuerda cuál fue la instrucción inicial que se le dio para poder regenerarlo. Entonces eso es muy importante entenderlo. Hay diferentes arquitecturas específicas de la red neuronal recurrente. Hay una que se llama 1 a 1. Un ejemplo típico de una red neuronal con una arquitectura de 1 a 1 es una red neuronal que transforma información de una base a otra. Por ejemplo, cuando tú transformas temperaturas, tú tienes un solo input y tú esperas un solo output. Entonces, básicamente, él tiene una capa intermedia que se encarga de hacer transformaciones del lugar para poder producir ese resultado. Luego hay otra que es de 1 a muchos, donde básicamente tú le vas a dar una sola entrada y entonces va a producir diferentes resultados, que es cuando yo digo, por ejemplo, genérame código para el juego X, y entonces básicamente va a generar muchos resultados en base a una sola entrada. Luego tú tienes una que es lo que llaman de muchos a muchos, que entonces cuando ya tú tienes varias instrucciones que se producen en varios resultados. Y finalmente hay una que se llama de mucho a uno, que la vemos a cada rato cuando vemos lo que se llama sentiment analysis o clasificación de sentimientos, que es cuando tú le pasas un párrafo y la herramienta produce un resultado que es positivo, negativo o neutro con respecto a lo que es la apreciación o la tendencia que se aprecia dentro de ese contenido. La razón por la que elegimos una red neuronal recurrente y en defecto una long short term memory, que es una variante, es porque es perfecto precisamente para poder predecir lo que continúa según un set de constraints, código de nuevo. En el caso particular de la varianza de LSTM, tenemos memoria más larga y eso es útil cuando tenemos varias instrucciones que generan resultados asociados. Y finalmente, entonces, para el caso particular de el NES, es ideal porque el instruction set es limitado, pero a la vez nosotros vamos a estar limitándolo con mucho código para poder generar diferentes variaciones de ese contenido sin límite alguno según esa data de entrenamiento. Aquí yo tengo una imagen súper bonita que representa, ¿verdad?, el cerebro generando varias cosas en base a una sola entrada. Entonces, vamos bueno. Otra cosa que es útil para las redes neuronales recurrentes es hacer algo que se llama captioning. Y se utiliza muchísimo cuando tú tienes una imagen y tú quieres describirla. De nuevo, es el mismo ejemplo donde tengo una sola entrada y tengo entonces una secuencia o varios resultados, 1 a mucho, y yo le doy una entrada. Hay otro tipo de red que me apoya, de red neuronal, que se llama un CNN, que es un Convolutional Neural Network. Eso va a producir un conjunto de resultados que son descriptivos de la imagen que se recibe y luego entonces van a servir de entrada a ese modelo para producir la secuencia. Entonces como que le da palabras claves sobre la foto o la imagen que recibe y entonces esas palabras claves se convierten en el input de mi red neuronal recurrente que a la vez produce resultados. Y de esa forma entonces tú puedes escribir una imagen. Y por eso a veces cuando nosotros le damos un prompt, por ejemplo, a una red neuronal recurrente, produce texto rápido, pero cuando tú le pasas una imagen tarda un poquito, porque entonces hay un paso primero de handoff de un modelo a otro. Aquí está la descripción exacta de precisamente cuál es el proceso. La red, el Convolutional Neural Network es ideal para poder procesar data visual. Eso luego entonces se convierte en el input de mi long short term memory y luego entonces se produce la secuencia que describe la imagen. Y finalmente entonces esa descripción de la imagen se convierte en el input de mi otro modelo que va a producir el resultado del código de NES, por ejemplo. Y las metas de nuestro proyecto son estas. Okay. Entonces, las metas de nuestro proyecto son las siguientes. Primero, nosotros queremos poder transmitir un mensaje a WhatsApp. La primera manera de interpretar eso es con la interpretación de intenciones, ¿verdad? Ahí trabaja nuestro primer modelo, que lo que va a hacer es que va a clasificar el mensaje, va a interpretar qué fue lo que yo quise decir, y luego entonces va a tener un set de respuestas o de acciones a tomar en base a esas instrucciones y va a responder. Luego yo quiero enviar una imagen y yo quiero que entonces me devuelva una descripción de esa imagen. Y en el caso particular de los ejemplos que yo tengo, yo voy a tener imágenes que no tienen que ver con juego y otras que sí tienen que ver con juego. Luego entonces yo quiero que esas
imágenes produzcan entonces texto descriptivo que al final se va a convertir en instrucciones para generar un ejemplo. Y ese ejemplo lo vamos a correr dentro de un emulador de Nintendo. Finalmente, yo voy a enviar, además de texto, otras imágenes donde voy a dejar que el modelo tome a interpretación el contenido y decida hacer lo que quiera por sí mismo. Básicamente yo tengo, por ejemplo, una imagen donde hay una flecha que indica movimiento y lo estoy describiendo porque probablemente no se vea bien con el proyector y él debe de asumir que ese movimiento es algo que debe hacer quizá un personaje o no sé, ya veremos qué hace, si dibuja la flecha también. Básicamente ese es el propósito de la demostración y lo vamos a hacer desde WhatsApp, que hace que sea súper interesante porque es una manera de interactuar con la herramienta donde tenemos límites también sobre lo que podemos ver en términos de las respuestas y de lo que podemos enviar en términos de las entradas. Entonces, yo tengo mi WhatsApp. Vamos a decirle hola primero, para no ser maleducados. Está en vivo. Él está funcionando, él está funcionando. Ok. Entonces, básicamente lo que acaba de decirme es, hola de nuevo Raúl. Ya yo tengo rato probando esto. No quiero equivocarme, ¿verdad? El demo es en vivo. Y de hecho podemos cambiarlo, podemos hacer que sea un poquito más rápido. La razón por la que fue lento es porque el contexto es bastante largo. Yo he recorrido mis ejemplos varias veces y básicamente he crecido ese contexto y él lo que tuvo fue que o no borrar la memoria, sino se olvidó de lo que pasó al principio, tuvo que recorrer a encontrar contexto de una manera más lenta porque tiene entonces un input más grande. Y es una limitante gigante de todo este tipo de modelos y eso hace que ChatGPT sea tan costoso, pero también su arquitectura invita a ese tipo de acciones y esta arquitectura que yo elegí, no. Entonces, yo voy a hacer algo rápido, que no se ve. Que resetea eso. Entonces, yo voy a decir hola de nuevo. Y la razón por la que él se sabe mi nombre es porque uno de los parámetros de entrada a la conversación es el profile name que está descrito en WhatsApp. Y si se dan cuenta, él sabe cuál es mi nombre precisamente porque yo tengo una descripción de mi perfil que dice que mi nombre es Raúl Roa. Y algo muy particular es que él elige de manera independiente cómo referirse a mí, ya sea con mi nombre completo o con mi primer nombre. Ya eso es algo que yo no controlo y es parte de las capacidades que tiene la herramienta en base a su entrenamiento. Entonces, me está preguntando que cómo me puede asistir hoy. Yo tengo una imagen de un servicio que yo recibí. Yo fui al psiquiatra o al psicólogo y básicamente todo lo que hacemos en TagShelf. La herramienta no es para hacer juego de NES, sino es para poder interpretar documentos, como yo mencionaba al principio, y sacar información válida de ellos. Entonces, yo le voy a decir que describe esta imagen, que es algo súper básico. Y esta imagen específicamente tiene texto escrito a máquina, tiene texto escrito a mano. Yo no estoy diciendo exactamente qué hacer con ella. Puede ser que en un contexto específico yo diga, mira, yo quiero sacar este tipo de información porque es lo útil para yo poder tomar una decisión. Entonces, él acaba de recibir la imagen. Entonces, acaba de responderme que esto es un recibo de servicios de salud por una consulta que yo recibí. Se refiere a mí en primera persona. Y me dice cuál es la fecha y me dice el monto. Entonces, ya automáticamente él está recibiendo un input, ¿verdad? De 1 a mucho, porque está generando una secuencia para poder describir la imagen que vio. Esto es ya básicamente de por sí una demostración de que mis modelos están funcionando. Primero utilicé mi red convolutiva para poder extraer propiedades particulares de la imagen. Esas se le pasaron a otro modelo donde se convirtió eso en una secuencia y esa secuencia se le pasó a otro modelo que al final hizo la inferencia final que estamos viendo. Entonces, ahora yo quiero hacer algo un poquito más útil y más alineado con el tema de los videojuegos, porque eso era lo que era atractivo para que todo el mundo viniera. A todo el mundo le gusta jugar, ¿verdad? Aunque no todo el mundo le gusta admitirlo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a darle una instrucción ahora
de que haga algo, yo tengo un emulador aquí que no corre bien en Mac, así que lo voy a correr en una página web. Y básicamente lo que voy a hacer es que le voy a decir que genere un ROM, ese es el resultado final, y yo quiero que ese ROM yo lo pueda descargar y simplemente ve algo. Eso es lo primero que vamos a hacer, lo más básico que tú quieres hacer cuando tú empiezas a programar en cualquier plataforma, que ve cómo tú puedes controlar lo que es la entrada y la salida. Entonces, una instrucción y tú después ves algo en pantalla. Cuando tú estás trabajando con una consola, tú ves texto, y ahora nosotros vamos a ver texto también, pero ese texto usualmente tú lo dibujas píxel por píxel, porque en los videojuegos tienes que controlarlo todo. De hecho, cada vez que tú ves texto en cualquier videojuego, eso es responsabilidad del desarrollador. No es como que él le da print y sale el texto que él quiere, sino que él crea el print que escribe el texto que él quiere en base a un conjunto de fonts que él define, que se llaman bitmap fonts. En el caso particular del Nintendo, eso hay que hacerlo a mano, hay que hacerlo con hexadecimales, los sprites se definen de esa forma. Hay unos editores que emiten esa frecuencia por ti. Básicamente tú coges, lo dibujas y eso genera un patrón de bytes, y ese patrón de bytes son tus sprites. Y tú se lo vas pasando y él lo va convirtiendo en algo que tú recorres como si fuera una matriz, y luego lo dibujas en pantalla según las instrucciones que le das. Dibújalo en el centro, dibújalo en la coordenada X, Y que tú defines. Cuéntame. No, una textura es básicamente cualquier tipo de imagen que tú utilizas para poder arropar o presentar no, tampoco. Un sprite puede ser cualquier imagen. Lo que pasa es que un sprite, tú te refieres a un sprite, que es una textura en el mundo bidimensional. Es una manera más fácil de que todo el mundo sepa que cuando tú dices que tú tienes un sprite, tú estás hablando de una imagen bidimensional que va a salir en el juego, que puede representar un fondo, puede representar un personaje, como él mencionaba, puede representar una matica, puede representar lo que sea. Y cuando tú hablas de una textura, sí, son texturas en 2D. Sin embargo, cuando tú hablas de una textura, tú hablas de una especie de manta que arropa una representación tridimensional, usualmente en triángulos, de algo, que también puede ser un personaje o puede ser cualquier otro tipo de cosa. Y de hecho, todas las computadoras lo que hacen es interpolaciones de puntos, que después tú interpretas como tú quieras. Tú la puedes interpretar como un triángulo, tú la puedes interpretar como un cuadrado, y eso va a variar dependiendo de muchas cosas. Pero usualmente la computadora lo único que hace es eso, dibujar un píxel en un sitio y tú le vas dando instrucciones por puntos. Entonces, eso no importa si es en 2D o en 3D. De hecho, en 2D y en 3D tú estás haciendo lo mismo. La diferencia es que hay una percepción de profundidad que tiene que ver con escala. Porque todo el mundo, nadie se pregunta por qué tú tienes un juego 3D, pero tú lo estás viendo en una pantalla 2D. Y la verdad es que tú lo ves en una pantalla 2D porque no es 3D. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, vamos a ver ahora cómo yo le paso esa instrucción a mi juego, bueno, a mi agente, para que genere un ROM que yo voy a correr como si fuera un juego de Nintendo. Y básicamente tengo un guión aquí de cuál es el orden, ¿verdad? Para no perderme. Y lo primero que queremos es simplemente mostrar algo que genere un ROM que presente hello en pantalla, ¿verdad? Entonces yo voy a dar esa misma instrucción, yo no voy a ser muy descriptivo porque queremos crear una especie de regla sobre lo que yo quiero hacer y no quiero darle mucha libertad al modelo de que genere código que yo no controlo. Entonces vamos a escribirlo. Entonces ahora la herramienta recibe esa instrucción y WhatsApp tiene varias limitantes. Si tú trabajas en Git, en ChatGPT, tú no tienes las mismas limitantes, por eso tú no interactúas con ChatGPT por medio de WhatsApp. Porque en ChatGPT tienen el control del output y te pueden formatear el output según lo que tú le vas pidiendo. Si tú le pides código, hay algo que es un linter y tiene una herramienta que hace indenting y te presenta el código bonito dependiendo del tipo de lenguaje que tú estás utilizando. A veces te le pone colores y cosas así. Pero en WhatsApp no tenemos esa ventaja porque no es una herramienta para esos fines. Yo tuve que hacer una integración con GitHub y básicamente estoy generando un gist donde yo puedo ver el código que de verdad esto está utilizando para poder entonces básicamente presentar esa información. Si vamos aquí, podemos ver que es Assembler. Y es Assembler muy específico, donde hay incluso algo que describe algo que se llama un PPU, que en términos de lo que es la arquitectura de el Nintendo, específicamente el NES, el PPU es la unidad que se encarga de dibujar. Entonces,
Van a haber instrucciones para el PPU, van a haber instrucciones de todo tipo. Aquí yo tengo un loop que básicamente va a un label que se llama hello, que es lo que va a dibujar el hello. Y vamos a ver cómo yo dibujo ese hello. El hello es este, donde básicamente yo estoy indicando cuál es el mapa de la paleta que define cada letra. Y ese mapa de la paleta que define cada letra va al final a mostrar mis letras. Pero hello tiene 5 letras y ahí vemos 7 líneas. Entonces yo tengo también padding para poder empujar la letra hacia la derecha. Y por eso entonces se ven esos ceros ahí, donde yo no estoy enseñando nada, pero básicamente eso va a ayudarme a que esté en el centro. Entonces estas paletas definen el sprite, que era lo que yo mencionaba. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo yo defino la L, cómo yo defino la E, cómo yo defino la H, la E, la L, la otra L y así sucesivamente. Yo puedo compartir el gist. Al final, yo creo que se pueden entretener solamente viendo cómo escribimos hello en pantalla. Entonces, yo voy a descargar esto, que es un ROM. Yo voy a venir aquí, que está mi emulador. Aquí yo voy a buscar el ROM es extensión NES, y aquí lo vemos, que se llama Hello. Y el bot Johnny acaba de enseñar Hello en pantalla. Básicamente la instrucción fue solamente a eso, y eso hizo. Entonces, eso lo hizo en Assembler, pero yo dije al principio que teníamos la capacidad de escribir C también. Algo muy particular es que el Nintendo y el procesador 6502 no interpretan C. Pero si alguien tomó clase de programación básica o introducción a la programación, sabe que C es solamente una representación de medio nivel de lo que es Assembler, y hay un proceso de transformación de ese C a Assembler. Entonces, utilizando una herramienta específica, que es el linker que yo mencionaba, yo escribo en C con ese toolbox, y ese toolbox se encarga de transformar eso en instrucciones para el target que yo defino, que en este caso es 6502. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo elegí NES, suena complicado, Assembler suena bien difícil, sin embargo, es más fácil. La razón por la que es más fácil es porque el instruction set es más pequeño. Tú tienes menos vocabulario del lenguaje de programación para poder lograr cosas. Entonces, eso hace que los constraints y la cantidad de cosas que yo voy a generar tengan menos condiciones para funcionar. Entonces, si yo hubiera elegido, por ejemplo, hacerlo en algo que produjera Java o que produjera C# o que produjera cualquier otro tipo de lenguaje de mayor nivel, tenemos diferentes idiomas dentro del mismo lenguaje para poder producir algo. Y eso es lo que hace que sea tan ineficiente ChatGPT cuando produce código. Porque mientras más ejemplos mientras más variaciones o idiomas dentro del lenguaje de programación tienes, más ejemplos necesitas para producir un resultado que sea que funcione, que sea accurate, ¿verdad? Entonces, ese es realmente el reto. Mientras más data, más tú puedes, pero mientras más data tú tienes menos contexto o tú tienes más poder, necesitas más poder de computación. O sea, viene entonces arrastrando los otros límites. Y como yo mencionaba al principio, yo voy a hablar ahorita de por qué yo tomé estas decisiones, pero yo tomé estas decisiones precisamente porque tengo control sobre recursos y tengo control sobre reglas que me permiten ser eficiente produciendo resultados. Dímelo. Sí, porque él solamente sabe producir ROMs para NES. Eso también es otro constraint inicial. No sé si recuerdas que yo había definido que él va a aprender de intenciones. Esas intenciones tienen un conjunto de instrucciones limitadas y básicamente esas instrucciones limitadas son las que yo te dije. Tú le puedes hablar de cualquier cosa o de cualquier tipo de utilidad del código en Assembler y él te va a dar una respuesta. Sin embargo, siempre el propósito va a ser que tú lo corras en NES. Ese es un constraint de este bot y solamente funciona para este propósito. Sin embargo, vimos al principio también que eso no es necesariamente no limitante porque yo todavía puedo hacer algunas cosas. Yo puedo acceder al modelo de la red convolucional neuronal para poder describir una imagen nada más, que fue lo que hicimos con el recibo. Entonces, eso te enseña un poquito también de versatilidad y con un poquito más de data tú puedes producir otro tipo de ROMs. Eso no es un problema. O tú puedes utilizarlo para otro propósito que solamente sea escribir imágenes, videos, lo que tú quieras. No requiere más data. Entonces, algo súper interesante que como yo estoy usando long short term memory,
que a veces yo muevo la S adelante o atrás, es que yo tengo un poquito de contexto. Eso quiere decir que yo puedo decirle ahora una frase subsecuente y cruzar los dedos de que funcione, y yo le voy a decir ahora mismo qué tal si él puede hacerlo en C. Sí, yo lo pongo ahora. Entonces, yo le voy a preguntar qué tal si lo puede hacer en C, y lo que vamos a ver es cómo él produce un resultado similar, pero en C. Y algo que va a pasar es que probablemente haga una asunción, y yo estoy esperando que eso pase, que el resultado que él me ponga no sea exactamente el input que yo le pasé, porque se pierde, ¿verdad? Entonces hay una demostración también de la limitante del tipo de red recurrente neuronal. Pero puedo quedar mal, porque al final no tengo control, ¿verdad? Sí, yo lo pongo ahora. Yo acabo de decir qué tal en C. Vamos a cruzar los dedos de que produzca algo. Entonces, acaba de devolverme un gist, pero esperemos que diga hello como esperábamos y que no sea cualquier otra cosa. Entonces, vamos a verlo. Entonces, está en C, esa es la diferencia. Podemos ver que hay unos defines. Yo estoy seguro que eso tiene que ver con el pipeline que estamos utilizando. Si yo corro esto con otro compilador, debería de dar errores. Y entonces, fíjate que sí. Yo había hecho un ejemplo antes de Hello Code Camp, y eso es lo que el ejemplo más cercano que él recuerda. Pero no sabemos tampoco qué va a pasar con el ROM. Y de nuevo, esto es una limitante de la herramienta. Entonces es muy probable que el ROM tampoco produzca el resultado que yo tengo, porque yo no sé cuántos prompts él hizo y cómo se fue perdiendo el contexto para poder llegar al resultado final. De nuevo, una limitante particular del tipo de red neuronal que estoy utilizando, pero todavía estoy obteniendo resultados que son positivos hasta ahora. Este demo es en vivo, así que puede ser que fallemos. Crucemos los dedos porque Johnny no se equivoque más. Entonces yo voy a descargar este ROM. Mi cliente de WhatsApp aquí nos refrescó, no tiene la última parte de la conversación. Y de hecho está haciendo algo muy típico, me está delogueando. Entonces, por suerte todo el mundo está familiarizado con esto. Se va a poder descargar el ROM en la computadora, porque estamos emulando de la computadora. Yo intenté emularlo del celular, pero si le preguntamos al bot si hay un emulador para celular, estoy seguro que me va a decir que no. Entonces vamos a volver al bot. Ya lo tengo aquí. Vamos otra vez aquí a mi emulador. Y tenemos Hello World. Lo hizo, pero recuerden que yo no le dije que hiciera Hello World, sino que yo dije que hiciera Hello. O bueno, yo dije, ¿qué tal que si hacía el mismo ejemplo en C? Entonces, aquí vemos cómo él pierde un poco del contexto y básicamente es una demostración exitosa de las limitantes del tipo de red neuronal que estoy utilizando. Sin embargo, no es una demostración exitosa del resultado final, ¿verdad? Entonces tenemos Hello World. Vamos a ver entonces si ahora yo le puedo decir que agregue quizá un poquito de animaciones. Vamos a volver otra vez a mi WhatsApp. Vamos a enseñarlo. Vamos a decirle que lo ponga colorido. Y esperemos que entonces ahora él produzca un resultado alineado con el prompt anterior. Fíjate que ya él no me está devolviendo el gist, o sea que él está tomando decisiones por mí. Y básicamente de nuevo tiene que ver con contexto. La ventana de contexto se está reduciendo porque la cantidad de secuencias que estoy alimentando, pues estoy alimentando la conversación completa, está reduciendo esa ventana. Eso quiere decir que cada vez que yo mando un mensaje nuevo, es muy probable que mi próximo mensaje de la secuencia sea más corto o que olvide los mensajes anteriores, que es la prioridad en este caso. Eso no lo sabemos porque no me dio el gist. Él nada más me dio el ROM.
Sí, claro. Lo podemos ver aquí. Una pantallita negra que tiene un reguero eléctrica que representan el cerebro del bot. Y aquí están llegando todas las instrucciones crudas y están produciendo todos los resultados. Y de nuevo, yo puedo hacer este código público, eso no es problema, para que entonces cuando tú lo corras localmente, tú puedas ver exactamente cómo lo interpretas. Lamentablemente el zoom aquí no está muy bueno y es porque el proyector no está muy bueno. Entonces volvemos aquí. Él me copió un ROM. Fíjate que algo muy interesante es que él está cambiando los nombres de los ROMs. El ROM anterior, el primer ROM se llamaba Hello. El segundo ROM se llamaba Hello World porque él asumió que yo quería escribir Hello World. Y yo le dije que lo hiciera colorido, pero él asumió que yo quería que fuera movido. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. Notamos la discreción de Johnny y de sus capacidades. Entonces, vamos a ver cuál es que dice moving, que es este. Entonces, básicamente, Johnny acaba de interpretar que colorido era también que se moviera. Y ahora tenemos una animación que va cambiando el Hello World. Algo súper interesante es que mantuvo el Hello World. Entonces, sí, cambió el background porque dijimos que fuera colorido. Entonces, ese prompt ya de por sí hizo que cambiara lo que nosotros queríamos. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es que le voy a pasar una imagen. Vamos a empezar con esas. A ver qué pasa. Yo quiero que él siga con el mismo tema de Hello World, pero yo quiero ahora mismo que él... Yo hice una escena donde el Hello World parece como un menú. Vamos a ver si él puede producir un resultado en base a ese prompt. De nuevo, el approach va a ser una entrada y varios resultados porque tenemos una secuencia de código que debería producir el resultado final. Entonces, déjame, perdón que no se veía. Entonces, esta es la foto. Yo la tengo dibujada aquí en este papel. Yo tengo una foto con el celular. Y si se dan cuenta, yo sigo manteniendo el Hello World, pero yo puse un detallito y me voy a mover para que se vea. Aquí hay una H. Yo quiero que parezca que eso es una continuación como de un container de un menú y que salga el texto abajo. Entonces, vamos a ver ahora si con la imagen de input yo puedo controlar las posiciones del texto y la manera en que sale. Fíjense que estaban saliendo una sola línea, ahora va saliendo línea técnicamente. Y de hecho debería de haber un margen entre una palabra y la otra. A ver qué tan eficiente es. Pero debo de darle una instrucción. La imagen no es suficiente. Entonces yo le acabo de dar una instrucción que dice genera una escena como la foto. Y le acabo de pasar la foto. Él preguntaba qué pasa con la imagen, cómo que funciona esto. Fíjense que ya generó el resultado. Yo le paso la imagen y él entiende que recibió una imagen, pero también entiende que recibió texto. Ese texto va a complementar las cualidades particulares que mi red neuronal convolucional o convolutiva interpreta de la imagen. Él tiene propiedad de la imagen, dice, mira, que hay texto allí, hay píxel aquí, hay píxel allá, o sea, eso puede ser tan específico como tú quieras. Usualmente es píxeles, la información que tú tienes, el término técnico es un kernel que se va moviendo y identificando partes de la imagen y produce un resultado en base a eso. Y ese resultado después yo lo analizo como si fuera el input de mi otra red. Pero el complemento de la instrucción hace que él sepa que yo estoy usando como parámetros limitantes de los píxeles que yo estaba dibujando al principio. ¿Se acuerdan del Hello? Que yo tenía una paleta y tenía otras cosas. Eso entonces el constraint para poder generar el dibujo. De nuevo, esto parece difícil, pero si yo hubiera intentado hacerlo con otro lenguaje de programación, probablemente los resultados que tuviéramos viendo fueran menos específicos. Yo solamente analicé como 5.000 repositorios de GitHub de Assembly para CC65 específicamente, porque si ponía Assembly para 6502 y no especificaba el tool, entonces era muy probable que no fuera compatible con mi herramienta de construcción, ¿verdad? Entonces tenemos ROM, vamos a descargarlo. Él le puso H, Hello World, o sea que ya él tiene contexto de que la H era parte de lo que tenía que hacer, agregar ese detalle. Creo que es este. Yo no lo veo tampoco, por si acaso. Entonces, fíjense que
lo enseñó. Yo quisiera quitar eso de aquí arriba, no sé cómo se hace, para ver si está la H ahí. Vamos a ponerla más grande. Bueno, o no la puso o no se ve. No lo sé. Yo voy a confiar en que no se ve. Sin embargo, sí movió el texto hacia abajo, sí puso el marco, así que digamos que tiene un 95. Algo súper interesante es que volvió a cambiar los colores. Yo no le di ningún tipo de instrucción al respecto, por ende tuvo libertades de hacer lo que quisiera con eso. Vamos a darle una prueba un poquito más difícil. Yo quiero usar un emoji, a ver si él puede mapear el emoji en un carácter y después yo quiero moverlo. Él lo va tomando, pero piensa que cuando tú dices 3 palabras, cuando va a generar la cuarta, él se acuerda de las últimas 2 y no de las últimas 3. Entonces, eso es lo que va pasando. Hay una ventana que se va moviendo y entonces, digamos que sí, tiene Alzheimer o tiene una memoria corta. Pero no es una limitante con la que yo quería vivir porque me ayuda a, primero que el costo de esto me costó $20. Lo entrené en 10 horas. O sea, estamos hablando de que yo pude mantenerme dentro de una ventana de tiempo controlable para poder evaluar el resultado y decir si ya al final tenía lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Esta vez yo lo que voy a hacer es que le voy a pasar otro dibujo. Sí, lo voy a poner ahora. Déjame escribir y después cambiarlo. Entonces, de nuevo, tenemos aquí la imagen. Se supone que eso es el muñequito de Alien Retro de los emojis, el que es morado. Y básicamente una escena retro es que tú te puedes mover como un cuadrado sin ningún tipo de ley física aplicada. Básicamente tú te mueves de forma aleatoria o vamos a decir arbitraria en el eje X, en el eje Y, hacia arriba y hacia abajo, y no hay ni siquiera un límite que define nada. Si ustedes ven un juego de Atari en los 80, van a ver que es algo muy similar. Sí, el resultado que vemos es el que yo espero. Yo estoy siendo más específico tratando de crear reglas sobre lo que él puede hacer. Acuérdate que él tiene un vocabulario, aunque él no se acuerda de lo último que hizo, esa instrucción es su presente, por ende es su instrucción más próxima. Bueno, si hay algún comentario, que yo espero que lo haya, en algún tipo de repositorio que yo revisé, algo que define algo retro, tiene que ser algo que sea los píxeles, los colores, las líneas, tiene que parecer que es 8 bits. Y tiene que parecer que 8 bits y tiene que ser, por lo menos, mi asunción, es que sea con un solo color. No sé cuál, porque no le dije eso, pero ese solo color básicamente debe de representar la paleta completa de lo que veamos en pantalla. Y cuando nosotros lo veamos, si el resultado es el que esperamos, nos vamos a dar cuenta de que es una escena retro porque lo vamos a poder asociar con un juego de Atari de los 80. Entonces, él lo generó, vamos a ver cómo le puso, porque yo no lo he descargado. ¿Ustedes quieren el micrófono para la pregunta o se oye? Está bien, seguimos así. Gracias. Entonces, el nombre del ROM fue Sprite. Sí, quedan 10 minutos. Ok. El nombre del ROM fue Sprite. Vamos a ver qué pasa. Sprite. Tenemos el muñequito. Se mueve el muñequito. Esos aplausos son para Johnny, no para mí. Ok, entonces vamos a pasar a un último ejemplo porque queda poco tiempo y yo estoy seguro que tienen que haber muchas preguntas.
Se está moviendo con la tecla del control de NES. Eso es un constraint también del 6502 y específicamente del CC65 que yo estoy utilizando. Tú le pasas una matriz constantemente, cada vez que tú le das, me envía una señal y esa matriz dice cuál es la señal que está encendida o la que corresponde al botón. Entonces tú puedes presionar más de un botón a la vez y por eso que tú mandas la matriz completa y no el botón que presionaste. Sí, él lo asumió. Yo por eso probé. Pero, de nuevo, estamos apostando a que dentro de 5.000 repositorios había una descripción que decía que algo era retro, que tenía esa apariencia y que los juegos retro se mueven de esa forma. Ahora vamos a dar una prueba un poquito más difícil. Dígame. De GitHub. Sí, yo lo que hice fue que descargué 15.000 repositorios en total, 10.000 de 6502 para poder tener todo el assembler y después entonces el constraint de que fuera de CC65. Bajé 5.000 más y entonces de esa forma yo primero tenía la generalidad y el que pueda discernir cuándo es válido para 6502 y perdón, CC65 y cuándo no. Sí. De disco, no fue mucho porque usualmente esto es texto, ¿verdad? Entonces, incluso un ROM compilado tiene menos de 200 kilobytes. Acuérdate que los sprites son texto también. O sea, tú no tienes assets, tú no tienes nada, tú tienes texto. Eso hace que esto sea también bien limitado y de nuevo es parte de la limitante que yo elegí. No, yo no lo bajé compilado, yo bajé el texto del código fuente, ¿verdad? Pero todo lo que tú estás viendo, cuando yo genero el ROM, que es el resultado final después del linking, el input no hay fotos, es texto. Yo hice un script de Python que hizo la búsqueda y después hizo el git clone en un servidor y después hizo el entrenamiento, ni siquiera fue en mi máquina. Sí. Claro. Claro. Es una muy buena pregunta y hay safety nets que van al principio, que con el input. Tú primero limita lo que es el tipo de input. Por eso, por ejemplo, cuando tú usas ChatGPT, él te dice que no puede hablar de temas específicos. Y eso lo podemos hacer con los intents. Tú puedes controlar primero cuáles son las instrucciones que tú vas a recibir y qué es el tipo de servicio que tú atiendes. Con eso tú limitas el mundo de quien escribe, porque tú como quieras no lo controlas. Cualquier gente puede escribir lo que le dé la gana por WhatsApp. Después, entonces, tú puedes crear constraints para el resultado. Ahora mismo yo no estoy revisando el resultado del ROM, pero yo sí estoy revisando el resultado del código, porque tiene que ser válido para generar el ROM. Si por alguna razón hay un error de sintaxis, yo no puedo generar el ROM porque no compila. Entonces, es un safety net. Es básico, porque ese era el que servía para el contexto de esta charla, pero obviamente yo puedo ir más lejos. Yo puedo decirle, mira, yo puedo darle constraints del tamaño del código, yo puedo darle constraints de la referencia, de si puede tener más o menos archivos referidos externos. Yo puedo limitar la cantidad de instrucciones que puedo manejar, etcétera. Todo eso yo lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Yo traté de que fuera un poquito más abierto porque es más divertido. Nosotros explorar los resultados que está dándote. Pero en el mundo real, por ejemplo, con la factura que yo usé al principio de recibo, hay un conjunto de controles que garantizan que el resultado final esté dentro de reglas específicas y eso es lo que tú utilizas contra un baseline para poder medir la eficiencia. Aquí no estamos midiendo ninguna. Yo no sé si es un 100% eficiente o no. Esto sigue siendo percepción porque es lo que nosotros vemos. Sí, no está emitiendo sonido porque mi computadora no está conectada para emitir sonido. No sabemos si está poniendo sonido. Y yo preferiría que no, porque es muy probable que no funcione bien con el sonido. Pero no sé si lo está haciendo. Entonces vamos con un último ejemplo que es un poquito más intrépido.
Yo sé que no se ve, lo voy a poner ahora. Entonces aquí yo le estoy dando una foto donde yo puse un muñequito y simulé con las flechas movimiento. Incluso puse 3 puntos y puse incluso limitantes que definen el piso. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy dejando que él interprete movimiento o lo que sea que quiera dibujar. Yo no sé si de verdad él va a dibujar el resultado de esa imagen como algo estático o va a asumir que es un movimiento. Yo acabo de darle una instrucción como quiera, donde le estoy diciendo, genera una escena a partir de esta imagen, asume lo que quieras. Entonces estamos a merced del bot de lo que él quiera. Entonces generó el ROM, le puso jump, o sea que vamos por buen camino. Vamos al emulador. Yo le voy a dar la J porque yo no lo veo. No funcionó darle a la J. Ese que parece ese jump. Bueno. Espérate. Bravo, Johnny. Qué bueno que salió bien porque eso dio trabajo. No, eso es el emulador. El emulador está. Lo que pasa es que la resolución anterior de los otros ROMs aparentemente era mayor. Tú puedes definir cuál es el real estate del PPU. Y en este caso, no sé si fue por las 2 rayas que le puse, asumió que era más pequeño. Y por eso podía mover los controles, pero siempre sale. Entonces, de esa forma tuve la matriz. De hecho, lo voy a devolver. Solamente para que se vea. Eso que se ve aquí abajo es el emulador enseñándome cómo yo me estoy moviendo aquí y cuál es la matriz de señales que estoy enviando de input. Entonces, si yo le doy a la A, fíjate que pone 1 porque está encendiendo la señal. Si le doy al X, es B para correr más rápido. Vamos a ver si funciona eso, que no lo probé. Entonces, obviamente las flechas ayudaron, pero no sé si el prompt básicamente le dio libertad de que no hubieran tantos constraints. Entonces tenemos un resultado un poquito más creativo. La idea detrás de eso es precisamente eso, darle creatividad al modelo. Y cuando tú usas ChatGPT, por ejemplo, que una contraparte, eso es la temperatura. Cuando tú le aumentas la temperatura, tú estás dándole libertad a que él sea más creativo con las respuestas que te da. Y cuando tú se la bajas, tú estás creando más limitantes. Entonces, al yo decirle asume lo que quieras, básicamente ahí abrí una ventana de que él podía hacer lo que él quería. Entonces, volvemos aquí. Entonces, obviamente, este ejemplo es básico. De nuevo, dio trabajo, pero dio trabajo porque al final del día yo quería que nunca fallara. Y mi enfoque fue en que no fallaran las compilaciones del ROM, no necesariamente en que el resultado fuera algo que yo controlaba. Yo quería darle instrucciones por WhatsApp, eso lo logramos. Quería darle instrucciones con una red convolucional, eso lo logramos también. Pero ¿por qué yo elegí utilizar clasificación intent recognition en vez de tener algo súper abierto como ChatGPT? Y de nuevo, si yo vuelvo otra vez, no es que mi bot es bruto, yo puedo preguntarle lo que yo quiera. Me iba a ir para Rusia, pero me devolví. O sea, fíjate que él devuelve respuestas generales, pero de nuevo tiene que ver con lo que yo lo alimenté. Yo lo alimenté con un par de artículos de Wikipedia, porque yo quería que si yo me salía del curso, de las instrucciones que yo daba, no pareciera que era muy bruto y decía, no sé de qué tú me hablas,
y tómate un menú que parece que son palabras clave, sino que parece un poquito más inteligente porque puede hablar de cosas más generales. Sin embargo, esa generalidad también está limitada. Entonces, yo elegí eso a propósito porque mencionaba que el contexto de esta charla tiene limitantes. Entonces, si yo quisiera que fuera más general, obviamente yo entonces quisiera que fuera más general, pero como el propósito es más focalizado, entonces eso también es importante. Otra razón es el dinero. Modelos como ChatGPT son súper caros de mantener, son súper caros de entrenar, son súper caros de todo. Y precisamente eso es algo que yo quería evitar en términos de mi presupuesto para esta charla. Entonces, esa es la razón por la que yo elegí un approach más simple. Sin embargo, el cielo es el límite. Y este tipo de redes neuronales son la base detrás de las redes neuronales que empoderan a ChatGPT a hacer lo que hacen, que se llaman GPT. Y son muy diferentes de estas, pero esto fue el inicio. Todavía son útiles porque todavía hay aplicaciones simples, técnicamente, donde tú puedes gastar poco y producir resultados súper útiles que van desde hacer juegos hasta interpretar facturas. Entonces, yo tengo aquí a Mario volviéndose loco. No sé si tienen alguna pregunta. Desde las 2 de la mañana de anoche hasta hoy. No, la descarga del código fue durante la tarde de ayer. Era mucho código que había que descargar, pero el entrenamiento tomó alrededor de 8 horas. De hecho, como a las 9:40 fue que terminó. Yo confío en mí, porque idealmente tú entrenas más de una vez, pero yo no tenía suficiente tiempo para hacerlo. Honestamente lo dejé para último. Por eso estábamos un poquito más abiertos con respecto a los ejemplos. Yo pude limitarlo más, yo pude hacer más ejemplos o menos ejemplos, pero que fueran más complejos. Entonces, la única manera de garantizar que un solo entrenamiento era suficiente para producir resultados que te iban a hacer wow, era cerrar los ojos y dejar que se fuera con eso. Johnny, el producto de nosotros, corre en la nube. El modelo está corriendo en mi máquina. Básicamente, lo que está haciendo Johnny es que está interceptando los mensajes y me lo está mandando a un servidor local que yo tengo. Ese servidor local que yo tengo, entonces le pasa la instrucción a un task runner que se llama Celery de Python y eso entonces lo que hace es que carga los modelos y corre todas las cosas. Y por eso que se ve así como que hay mucho texto y hay texto que cambia de color porque el input del task es lo amarillo y el output es lo negro, lo blanco. Entonces, eso blanco es todo lo que está interpretando el cerebro como el prompt y después es la instrucción que el modelo recibe que produce el ROM. Lo más importante para toda computadora es la memoria. Y la memoria no es la memoria RAM. La memoria es la representación de la memoria virtual, que es la combinación de la RAM y tu disco duro. Tú puedes cargar un modelo gigante, pero si tú no tienes un disco duro rápido y mucha RAM, no sirve para nada. Entonces, en este caso, de nuevo, nos mantuvimos limitados porque yo tengo una computadora del 2017, ahora mismo, corriendo un modelo chiquitico, entrenado con algo que parece ser mucha data, pero de nuevo, no es mucha data. Oh, llámame a TaxShelf, ahí hay 7 gente que trabajan conmigo. Tú vas a hablar con ellos y le dices que tú quieres Johnny y ellos te van a hacer una cotización. ¿Alguien más? Bueno, gracias.